¿Cómo están, chicas de tercero y cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. La saluda la Miss Mariana y esta semana vamos a estar comenzando con la primera actividad de la plataforma Aprendo en Casa. Así es que este video se va a estar dividiendo en dos partes. En la primera parte vamos a realizar una retroalimentación con respecto a las actividades que hemos venido realizando en estas 3 semanas de evaluación diagnóstica. Y en la segunda parte vamos a entrar de lleno a la actividad que nos compete para esta semana. Así es que sin más, vamos a comenzar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas, y me he insertado en las diapositivas justamente para poderles hacer una explicación un poco más gráfica de lo que vamos a estar trabajando esta semana. Así es que, como les dije en la intro del video, vamos a estar comenzando con lo que es la retroalimentación de lo que hemos venido trabajando en últimas semanas, ¿sí? Recuerden que venimos de nuestra evaluación diagnóstica, así es que es el momento de saber cuáles son los resultados de esa evaluación, en qué aspectos podemos mejorar como grupo. ¿Estamos? Ok, estas últimas 3 semanas hemos venido evaluando estas 3 competencias, las 3 competencias del área, que son lee, escribe y se expresa en su lengua materna. Y en cada una de estas competencias definitivamente tenemos pequeños aspectos en los que podemos mejorar y justamente para eso estoy, para indicarles en qué aspectos podemos mejorar, cuáles han sido los errores de repente más comunes y en qué manera podemos ir mejorando nuestro trabajo progresivamente, ¿ok? Entonces, la primera competencia fue lee en su lengua materna, ¿ok? Recuerden, esto fue el mismo trabajo para ambos grupos, les dejé un texto y a partir de ese texto algunas preguntas de comprensión, ¿ok? Entonces, el primer aspecto que tenemos que mejorar es con respecto al tema. En ambos grupos se les preguntó cuál es el tema del texto, ¿ok? Y el error más común no era tanto en identificar el tema o en identificar el aspecto más importante del texto o en identificar de qué hablaba el texto, sino en la forma en cómo redactaban ese tema, ¿no? En la forma en cómo expresaban ese tema al momento de responder la pregunta. Un tema se enuncia siempre en una frase nominal, ¿ok? Un tema siempre se enuncia en una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Es una frase, es un enunciado que no tiene verbo, ¿ok? Por ejemplo, si yo les dijera el calentamiento global, ese es un tema. Si yo les dijera el calentamiento global está acabando con muchas especies animales, esa pasa a ser una idea principal. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un verbo, ¿ok? Siempre los temas se enuncian en una frase nominal, una frase sin verbo. Otro ejemplo, si yo digo la historia de Caperucita Roja, ese es un tema. Si yo digo Caperucita Roja va al bosque, esa es una acción, una idea principal. ¿Ok? Entonces, primer detalle que tenemos que pulir, cómo es que enunciamos nuestro tema. Tema siempre se enuncia en una frase nominal para no confundirlo con lo que es una idea principal. ¿Estamos? Ahora, segundo punto, responder según lo solicitado en el enunciado. Este ha sido un error muy común que he visto en ambos grupos. ¿Sí? Tenemos que revisar muy bien qué es lo que el enunciado nos está solicitando. Por ejemplo, recuerdo un ejemplo muy claro en el texto de cuarto año, ¿no? Les decían, según tus propias palabras, ¿qué es un protocolo? ¿No? Un protocolo de bioseguridad. Básicamente, ¿qué te están preguntando ahí? ¿Qué significa protocolo? ¿No? ¿Qué es un protocolo? ¿Qué implica un protocolo? ¿Ok? Por definición, ¿qué es un protocolo para ti? Esa era la pregunta. Y algunas respuestas apuntaban más a lo que busca un protocolo, ¿no? De repente apuntaban un poco más a lo que consigues con un protocolo, pero no a responder qué es un protocolo en sí, ¿ok? Por nombrar un ejemplo, ¿ok? Entonces, de todas maneras, revisen bien qué es lo que el enunciado nos está solicitando, nuestra opinión con respecto a qué, ¿sí? Para que justamente nuestra respuesta vaya acorde al enunciado, a lo que la pregunta nos está solicitando y pues justamente certifique que hemos comprendido el texto. ¿Estamos? Vamos ahora a la segunda competencia, que es escribe en su lengua materna. En esta competencia también tenemos dos aspectos que mejorar, dos aspectos que siento fue el error más común en ambos grupos, ¿ok? El primer aspecto tiene que ver con el propósito comunicativo. ¿Qué es un propósito? ¿O qué es el propósito comunicativo de un texto?
es justamente verificar que nuestro texto cumple con su objetivo, cumple con su fin. En el caso de tercer año, se les dejó hacer un comentario escrito. ¿Cuál es el fin o cuál es la finalidad de un comentario escrito? Pues dar a entender o dar a conocer al público nuestro punto de vista con respecto a un tema. En el caso de cuarto año se les pidió una infografía. ¿Cuál es el objetivo de mi infografía? Justamente dar a conocer al destinatario una serie de información de forma organizada, de forma gráfica, de forma resumida y atractiva. Ese es nuestro propósito en ambos casos. Así es que siempre que ustedes redacten un texto de cualquier tipo, un texto literal, un texto con gráficos, ¿ok? Cualquier tipo de texto, siempre verifiquen que su texto haya cumplido con su objetivo, que el texto cumpla con el propósito por el que fue escrito, ¿ok? Eso con respecto al primer punto que debemos de trabajar en la competencia escribe. Ahora, con respecto al segundo punto, nos dice que debemos de cumplir con el formato del texto requerido. En el caso de tercer año se les pidió un comentario. ¿Cuál es la estructura básica de un comentario? Bueno, una breve presentación del inicio y luego una serie de argumentos de repente que validen tu opinión con respecto a un tema. Ahora, en el caso de cuarto año se les pidió una infografía. Una infografía también tiene una estructura determinada. Para comenzar, la misma palabra infografía nos marca más o menos qué características debe tener ese texto. Viene de info, información, y grafía, grafos, gráficos, ¿ok? Entonces, debemos de respetar esos formatos, ¿no? En el caso de infografía, la combinación de imágenes, texto, título, introducción, créditos, fuente, ¿ok? Entonces, debemos de respetar los formatos de los textos que nos están pidiendo, ¿ok? Yo entiendo que como fue una evaluación diagnóstica, sin mayor explicación de cómo realizar una que otra actividad, obviamente hubieron omisiones, hubieron cositas por corregir, pero justamente para eso es este momento, para indicarles qué aspectos podemos mejorar para próximas presentaciones, ¿ok? Por último, en la competencia se expresa en su lengua materna. También hubieron dos detalles bastante comunes en ambos grupos. El primero es que deben expresarse con mayor seguridad y fluidez. Aunque ustedes no lo crean, pese a que no las estaba viendo porque solamente les pedí un audio, yo podía detectar solamente por su voz si es que ustedes se sentían seguras de lo que estaban diciendo o si es que se mostraban un poco dubitativas, ¿no? Pese a que no estaba viendo sus caritas por medio de un video, me pude dar cuenta según cómo modulaban su voz, ¿ok? Entonces siempre muéstrense seguras, muéstrense con una buena actitud. ¿Cómo uno logra sentirse seguro de lo que está diciendo? Preparándose. Más que una cuestión de personalidad, tiene que ver con una cuestión de preparación, ¿ok? Si yo he preparado mi trabajo, si yo he investigado, si yo he hecho el trabajo de justamente verificar en qué aspectos estoy de acuerdo o no con tal o cual candidato, que esa fue nuestra actividad de la evaluación diagnóstica. Si yo estoy segura de que he hecho una buena investigación, pues me voy a mostrar segura también ante la persona que me está escuchando, ¿ok? Primero eso y luego el tema de la fluidez. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es el hecho de que tus ideas se puedan transmitir de forma natural, ¿no? Pese a que no las veía nuevamente, pese a que no las veía, yo podía detectar qué personas estaban leyendo mientras me enviaban el audio, es decir, estaban simplemente leyendo una información y qué personas lo decían realmente de forma natural, de forma fluida. Eso se detecta. Pese a que no las veo, yo lo pude detectar en sus audios. Así es que, primer punto a mejorar, expresarse con seguridad y mejorar nuestra fluidez. Y segundo y último punto que tenemos que trabajar es evitar el uso de muletillas, redundancia o vaguedad. Muletillas, ¿no? Por ejemplo, decían constantemente la palabra esto, sí, yo creo que, ok, evitar las muletillas porque justamente hacen que nuestro discurso oral, nuestro comentario oral no sea fluido, ¿sí? Primer punto eso, luego la redundancia, repetir varias veces la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, yo opino que el candidato y el candidato y el candidato y el candidato y el candidato, ¿no? Utilizar otros recursos, utilizar referentes, utilizar sinónimos para evitar justamente la redundancia. Y por último, evitar la vaguedad. ¿Qué es la vaguedad? Vaguedad es este vicio del lenguaje en el que no utilizamos las palabras precisas
o las palabras que mejor se ajusten a la situación comunicativa. Por ejemplo, escuché algunos audios donde decían, sí, y el candidato tiene muchas cosas por trabajar y muchas cosas por hacer y muchas cosas que debe mejorar, cosas, ¿ok? En lugar de repente expresarse con mayor precisión. Decir, el candidato debe trabajar mejor en sus propuestas, el candidato debe conocer mejor la realidad peruana, ¿no? Utilizar las palabras y expresiones precisas según nuestro contexto, ¿ok? Bien, chicas, entonces esto es todo lo que respecta a la retroalimentación, aspectos que tenemos que mejorar en próximas presentaciones y que seguramente iremos mejorando a lo largo del presente año escolar. ¿Ok? Eso es todo con respecto a la primera parte de retroalimentación. Espero que hayan tomado nota porque lo voy a estar preguntando en nuestro momento sincrónico. ¿Ok? Muy bien, y como se los estaba comentando, esta semana vamos a comenzar con la primera actividad de la plataforma Aprende en Casa, es decir, nuestra primera experiencia. Y esta experiencia, esta actividad, va a implicar leer textos y realizar organizadores gráficos, ¿ok? Esta experiencia abarca del 5 al 9 de abril, ¿sí? Toda esta semana vamos a estar realizando esta actividad. Ahora, como les decía, vamos a estar comenzando con las actividades de la plataforma Aprende en Casa, así es que quise mostrarles de todas formas este espacio. ¿Ven? Esa es la plataforma, la nueva y renovada plataforma de Aprende en Casa. Como verán, es muy diferente a lo que estuvimos trabajando el año pasado, pero también tiene información bastante completa, ¿ok? Les anticipo que este año estamos trabajando, de alguna forma estamos adquiriendo aprendizajes interáreas o con áreas interrelacionadas, ¿sí? Es decir, en esta plataforma ustedes van a encontrar todas las actividades que deben de realizar en esta unidad, en este mes, pero algunas de estas actividades serán del área de comunicación, algunas de estas las trabajarán con el área de matemática, otras con el área de historia, de PCC, y así conjuntamente iremos desarrollando el tema de la unidad. ¿Cuál es el tema de la unidad? Lo están viendo en pantalla. Es promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y la comunidad. Es decir, este mes vamos a estar hablando acerca de la participación ciudadana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Que también estamos ejerciendo esa responsabilidad, ese compromiso ciudadano. Todos esos aspectos lo vamos a estar trabajando este mes, ¿sí? Así es que las invito justamente a explorar la plataforma. Como ven, es diferente a lo que fue el año pasado, así es que de todas maneras ingresen y naveguen. Ya saben, solo tienen que colocar en el buscador el nombre Aprendo en Casa e ingresar a la primera opción, ¿sí? Una vez que ingresaron a la primera opción, ingresaron a la plataforma, verán este recuadro que dice actividad 1, leemos texto. Como esta actividad trabaja la competencia de leer en su lengua materna, es una actividad que nos compete al área de comunicación, ¿ok? Entonces van a ingresar y van a ver justamente esta actividad que viene a ser la primera actividad para este mes, ¿sí? Justamente busca desarrollar lo que ya les dije, toda esta idea de la participación ciudadana, nuestro compromiso ciudadano. Ahora, para facilitarles un poco el trabajo, lo que yo he hecho es sustraer las preguntas, ¿sí? Las preguntas de esta plataforma, de esta actividad, y colocarlas en un nuevo documento, que es el que está aquí, y es el documento que les voy a proporcionar, ¿sí? En este documento he sustraído las preguntas, ¿sí? Las preguntas que les solicitaban para cada uno de los textos, y ese es el documento que ustedes desarrollarán y me enviarán para su evaluación, ¿ok? Ahora, tenemos entonces que la plataforma para trabajar esta actividad nos está brindando dos textos. El primer texto, ambos tienen que ver obviamente con la participación ciudadana. Tenemos el primer texto que nos va a dar nos va a situar un poco en qué es lo que estamos buscando con este tema. Hay un texto introductorio. Y el segundo texto que tiene que ver con la participación ciudadana en nuestro país netamente, ¿ok? Entonces, esos son los dos textos que nos propone la plataforma esta semana, ¿sí? Así es que en este documento he separado, como pueden ver, las preguntas que deben desarrollar para el primer texto
y las preguntas que deben desarrollar para el segundo texto. Voy a ampliar un poquito para que lo veamos mejor. Ahí está, ¿no? Aquí tenemos texto 1, la participación ciudadana en el Perú. Y aquí las preguntas, ¿no? Nos preguntan cuál es el principal problema que se presenta en esta situación con respecto a la participación ciudadana. Y en la segunda nos preguntan cómo se manifiesta el poco compromiso de la población en asuntos públicos. ¿Ok? Son dos preguntas que ustedes podrán responder luego de leer el texto. Ahora, en el texto 2, que ya habla netamente sobre la participación ciudadana en el Perú, van a encontrar también una serie de preguntas que se entienden por participación ciudadana. Escribe algunas ideas que hayas identificado. Esto implica que al leer el texto vamos a ir subrayando aquellas palabritas claves, aquellas ideas importantes que nos van a ayudar a responder esta pregunta. También han sustraído un párrafo importante del texto y con respecto a ese párrafo nos van a hacer una pregunta. ¿Ok? Por último, nos piden la siguiente actividad, que es justamente la actividad de esta semana, y es: realiza un organizador visual a partir de la información recogida en el texto La participación ciudadana en el Perú y los principales mecanismos para ejercerla. ¿Qué quiere decir? Después de que has leído estos textos, después que has comprendido muy bien la información con respecto al tema de esta semana y el tema de la unidad, te va a tocar realizar un organizador visual, un organizador gráfico, justamente para expresar aquellas ideas importantes que tú pudiste destacar del texto, ¿sí? Para ayudarte un poquito, he preparado un material. Vamos a regresar a las diapositivas. He preparado un material en el que te voy a estar explicando un poquito cuáles son las características de los principales organizadores gráficos para que tú tengas mejor idea de cuál de ellos puedes escoger y realizar tu actividad, ¿ok? Antes de eso, recordarte que estamos trabajando la competencia Lee diversos tipos de texto. Tu organizador gráfico me va a ayudar a ver justamente qué tan bien entendiste ese texto y vamos a estar trabajando algunos criterios de evaluación, ¿ya? El primero, quiero revisar si tienes la capacidad de identificar información explícita e importante de los textos, si puedes seleccionar los datos específicos y relevantes. Quiero ver si puedes inferir e interpretar la información de los textos. Quiero ver si tienes la capacidad de clasificar y sintetizar información. Obviamente en los organizadores gráficos no vas a copiar todo el párrafo enterito y lo vas a poner en un recuadro y ya está tu organizador. No, vas a tener que sintetizar esa información. Y por último, si obviamente reflexionaste con respecto al tema y le encuentras de alguna forma un propósito para aplicarlo en tu vida diaria, ¿ok? Eso es el propósito que quiero lograr con esta actividad, ¿sí? Mi propósito es justamente que identifiques información relevante, que aprendas a organizarla, que aprendas a sintetizarla y que logres realizar un organizador gráfico, ¿ok? Ahora sí, comencemos. Esta semana debemos organizar la información de un texto de forma gráfica. A continuación, repasaremos las principales características de algunos organizadores gráficos que puedes utilizar para esta actividad. El primero es el mapa conceptual. El mapa conceptual, tienes ahí la imagen de referencia. Esa imagen expresa lo que es un mapa conceptual. Tiene algunas características detalladas muy específicas, ¿ok? Que justamente lo hacen ser un organizador, que lo hacen ser un mapa conceptual, ¿ok? La primera característica es la cantidad de palabras que debemos utilizar por cada recuadro. Como les dije, los organizadores gráficos no buscan copiar y pegar un texto o un párrafo entero y encerrarlo en un cuadradito. No, no. Lo que buscan los organizadores gráficos es sintetizar la información, expresarla a modo de ideas sintéticas. Entonces, el primer punto que tenemos que trabajar, sigamos el cursor, el primer punto que debemos de trabajar o la primera característica que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un mapa conceptual es que en cada uno de estos recuadritos, sigan el cursor, en cada uno de estos recuadros que vemos aquí, no pueden haber más de 5 palabras, ¿ok? No pueden haber más de 5 palabras, ¿sí?
En estos recuadros no podemos utilizar más de 5 palabras y las palabras que utilizamos, también es importante detallar eso, las palabras que utilizamos son por lo general sustantivos, ¿ok? Los verbos y nexos van en estas rayitas de aquí, sigan el cursor, en estas rayitas de aquí, y es lo que utilizamos como nexos, ¿ok? Justamente, y esos nexos, esas palabritas que utilizamos aquí, de preferencia también pueden ser solamente 3, ¿ok? ¿Qué implica esto? Que si queremos hacer un mapa conceptual, tenemos que tener bastante desarrollada la capacidad de sintetizar información. Ocuparme solamente de lo más importante, de la información más importante que me va a ayudar a desarrollar el tema, ¿sí? Tercera característica, el uso de mayúsculas. Siempre en estos recuadros de aquí, utilizamos mayúsculas, ¿ok? Las minúsculas las reservamos para cuando empleamos o escribimos los nexos, ¿ok? Los nexos, recuerdan las palabritas que van aquí en estas flechitas o en estas líneas de enlace, ¿sí? Nuevamente, toda la palabra completa, toda o las palabras que vamos a escribir en los recuadros van en mayúscula. ¿Por qué? Porque son conceptos claves, ¿ok? Por último, la jerarquía. Y eso es un punto importante, ¿no? Como ven, este organizador, sigan el cursor, este organizador tiene niveles, ¿sí? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y quinto nivel, ¿ok? Obviamente a la cabeza irá el tema, ¿no? Que es lo más importante. Debajo de él serán los subtemas, debajo otros subtemas con respecto a este punto y así sucesivamente. Cuando les digo que es importante respetar la jerarquía, es decir que si yo coloco aquí, por ejemplo, definición, a su lado, en el mismo nivel, debo colocar conceptos que tengan el mismo grado de importancia que una definición, ¿no? Por ejemplo, características, tipos, ¿ok? No puedo poner de repente por aquí definición y por aquí ejemplos, ¿no? Porque definitivamente no tiene el mismo nivel de importancia, ¿sí? Entonces, respetar siempre las jerarquías es importante cuando hacemos este tipo de organizador gráfico, ¿sí? Vamos con el segundo organizador, que es el esquema de llaves. Y el esquema de llaves también tiene características muy particulares. Aparentemente es un organizador más sencillo que el anterior, pero tiene también sus cualidades, ¿ok? 1. Respeta los niveles. Recuerdan que en el mapa anterior los niveles iban de arriba hacia abajo. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En este caso, los aspectos importantes van de izquierda a derecha, ¿sí? Lo más importante de este lado, luego los subtemas y el desarrollo de esos subtemas, ¿sí? Esos son los niveles. Y como ven, se respeta y es visible cuáles son estos niveles. No es que esta llavecita esté por aquí y de repente aquí me sobra espacio, entonces la llave la pongo por acá y otra llave más por allá. No, las llaves están siempre a la misma altura. ¿Ven? Acá hay 3 llaves, están siempre a la misma altura porque justamente necesito respetar los niveles, ¿sí? Luego, cantidad de palabras. En este tipo de organizador no hay una cantidad máxima de palabras como lo fue en el caso anterior, pero de todas maneras es importante que sepamos sintetizar, solamente colocar la información más importante, no queremos pegar párrafos enteros. Luego, el uso de mayúsculas, en este caso la mayúscula va solamente en el título y las demás ideas ya van solamente con mayúscula al inicio de la palabra. Por último, la jerarquía, ¿no? Nuevamente esta idea de que los conceptos van según el orden de importancia. Si pongo aquí 3 aspectos o 3 subtemas, es porque esos subtemas tienen de alguna forma el mismo grado de importancia, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un esquema de llaves. Por último, el mapa mental. El mapa mental es un mapa o es un organizador gráfico que busca mucho dar a conocer la información de forma muy visual. Por eso utiliza, vean, colorcitos, ¿sí? Primer aspecto, entonces, el uso de colores, ¿sí? Tenemos aquí un color central que es el azul
Y aquí de repente está mi subtema 1, que va de otro color y todas sus ramificaciones van del mismo color. Igual aquí tengo mi subtema 2 y todas sus ramificaciones van del mismo color. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda visualmente a organizar mejor la información. Con respecto a la cantidad de palabras, igual que en el caso anterior, no hay un número máximo, pero sí es importante sintetizar la información lo más posible. El uso de mayúsculas solo en títulos y subtítulos. Y lo interesante de este organizador es que la información es concéntrica, es decir, al medio va lo más importante y luego vamos desmenuzando la información de lo más general a lo más particular, ¿sí? De repente los aspectos que van aquí, sigan el cursor, de repente los aspectos que van por estos círculos que están más afuera, ya son la información más, los detalles de repente, ¿no? Por ejemplo, podemos dar aquí algunos ejemplos, ¿no? Con respecto al subtema que hemos tocado, ¿sí? El mapa mental, entonces, lo más importante al medio y luego se va desmenuzando esa información hacia afuera con los detalles, ¿ok? Bien, chicas, entonces tienen 3 organizadores gráficos para escoger. Tienen su mapa mental, tienen el esquema de llaves y tienen el mapa conceptual, ¿ok? Así es que con estas recomendaciones, con esta explicación, estamos terminando la actividad de esta semana. ¿En qué consiste entonces la actividad de esta semana? Leer los textos que sugiere la plataforma Aprende en Casa. Yo se los voy a pasar en nuestro momento sincrónico, no se preocupen. Y después de leer esos textos, responder las preguntas y finalizamos con un organizador gráfico. Pueden escoger cualquiera de los 3 que acabo de mencionar, siempre y cuando cumplan con las características de cada uno. Esa es la actividad de esta semana. Esta semana estamos trabajando la competencia de lee en su lengua materna y el hecho de que organicemos la información en un organizador visual justamente me ayuda también a saber qué tanto han comprendido del texto, qué también supieron diferenciar la información más importante de la información de repente irrelevante o los detalles. ¿Ok? Entonces esa es la actividad para esta semana, es la misma actividad para las chicas de tercero y las chicas de cuarto año, como ya lo podrán ver cuando exploren la plataforma. Así es que sin más, me despido esperando lo mejor de sus trabajos y esperándolas ver en nuestro momento sincrónico por WhatsApp. Me despido, ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana por aquí por la plataforma de YouTube y en unas horas por nuestro momento sincrónico de WhatsApp. Cuídense mucho, chao.